Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera, muy sencillo, muy claro y conciso. Palabras de los sabios, parte número 1. No hay un título especial como hemos venido acostumbrando a presentarlos, porque hay unos temas muy diversos y quiero proponerles, mis amados, que a hoy comencemos para leer, comentar y aplicar. Leer, comentar y aplicar. Cada uno de los 30 versículos, no, pero sí de las 30 palabras de los sabios, o dichos de los sabios, o máximas de los sabios, que están propuestas desde el capítulo 22 en mi Biblia, capítulo 22 del libro de Proverbios, en mi Biblia, versículo 22, aquí yo los tengo enumerados, hasta el capítulo 24, versículo 22. Allí están enumerados uno a uno cada una de las palabras de los sabios, compuestas en 2, a veces 4, ¿sí? A veces un poco más, líneas que componen esos apartes que han sido separados como las propuestas de los sabios. Hemos dicho, no sabemos quiénes son, no están identificados, sí ancianos, sí sabios, personas que sobresalían en la sociedad como personas sapientes, experimentadas, que podían hablar de su experiencia, no solamente en su relación con Dios, sino también de ver la vida de una manera práctica. Amenemope, o Amenemop, como lo hemos dicho, este maestro de la sabiduría de Egipto, también inicialmente lo propuso y la parte crítica dicen que fue lo primero que llegó, y de allí los sabios de las culturas o de las sociedades de alrededor copiaron esas palabras, y lo mejor, como lo hemos dicho, es que en la sabiduría de Israel se pone a Dios por encima de todo esto. Queriendo decir, mis amados, que en verdad la sabiduría de lo alto viene del Señor. Un café por eso. Así que sin más, vamos a abarcar los 30 proverbios de los sabios, o las 30 palabras de los sabios. Número uno. Versículo 22 del capítulo 22. 22 y 23. Dice, no robes al pobre porque es pobre, ni oprimas al desdichado en las puertas de la ciudad, porque el Señor juzgará la causa de ellos y despojará de la vida a quienes los despojen. En el Antiguo Testamento, mis amados, hay una especial atención y un llamado de atención para tener un especial cuidado con la viuda, con el extranjero y con el menos favorecido, con el pobre. Es decir, que estas personas, por estar desvalidas o por carecer de compañía o de fortaleza en su propio haber, no son poderosos, no tienen dinero, no tienen cómo defenderse muchas veces, dice, no vas a abusar de ellos, ni del extranjero, ni de la viuda y el huérfano, y tampoco del pobre. Vas a hacer justicia como debe ser.
vas a aplicar el derecho como debe ser. Entonces, cuando dice aquí que no robes al pobre porque es pobre ni lo oprimas en las puertas de la ciudad, era en las puertas de la ciudad donde precisamente se llevaban a cabo los juicios, las compras, los acuerdos, y llamaban los testigos para que vieran, entregaba un zapato, y bueno, de todo esto era parte del proceso jurídico como tal. Estaban los ancianos, estaban los jueces allí en las puertas de la ciudad. De manera que esa frase se refiere al ejercicio de la justicia, a la administración de la justicia como tal en los lugares donde estamos. Es un llamado de atención a las autoridades, sí, de poder garantizar la justicia clara, una justicia bien aplicada, que no esté inclinada a favor de, administrada para con el pobre. Bien sabido es que en nuestras sociedades los ricos y los poderosos tienen cómo hacer torcer la justicia. Pues bueno, eso no es nuevo, es tan antiguo como el ser humano. Es tan antiguo como el ser humano. Y al pobre, cuando el pobre es llevado a juicio, cuando el pobre enfrenta un juicio, tiene todas las de perder. Por ser pobre, por no tener apoyo de poderosos, por estar solo frente al sistema de justicia o jurídico de una ciudad o de un país, y porque su contendor precisamente es un personaje poderoso y rico. El juez entonces inclinará su corazón o la balanza de la justicia a favor del rico y del poderoso, bien porque haya recibido soborno o bien porque él no quiera sencillamente favorecer al pobre, sino al rico. De este tema habla Santiago en su sabiduría del Nuevo Testamento, y por supuesto es un llamado de atención a las autoridades y a nosotros mismos. Delante del Señor, que el pobre, el desdichado, no reciba opresión. ¿Cómo es esto posible? Muy sencillo. No necesitamos ser ricos ni poderosos para oprimir al que es pobre o al que es desdichado. Sencillamente, cuando se contrata al pobre en casa para hacer algún trabajo sencillo, se le paga menos, se le trata de una manera muy hostil a veces. Y se los digo porque lo he visto, y ustedes creo que también lo han visto. Entonces, para tener un corazón sensible para con estas personas, es un llamado de atención de las palabras de los sabios. Proverbio número 1. El número 2 dice de la siguiente manera: no te unas al iracundo, ni te acompañes del irascible. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. Perdónenme, regreso un poco un comentario que se me olvidó y es clave. La razón por la que no debemos robar al pobre o al desdichado ni aprovecharnos de él es porque su defensor es el Señor. Él juzgará la causa de ellos, y que no nos veamos nosotros en las manos del Señor siendo juzgados, siendo condenados por haber maltratado al pobre o por habernos aprovechado de él. Cierro el paréntesis, muchas gracias. Vamos con el número 2. El iracundo y el irascible no tienen por qué tener nuestra compañía. No tienen por qué tener nuestra compañía. No sea que aprendas, dice allí, no sea que aprendas sus costumbres. Déjenme acomodar algo aquí ya. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. El iracundo y el irascible no pueden ser nuestros compañeros de vida. Bueno, entre nosotros decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Y uno dice, bueno, sí. Pero Pablo dice lo siguiente: hermanos míos, no se engañen.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Hermanos míos, no se engañen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y claro, cuando Pablo habla de malas conversaciones, por supuesto, se está refiriendo a que si yo hablo con alguien, pues tengo la compañía de ese alguien. Ese alguien está conmigo, está a mi lado. Estamos dialogando, intercambiamos ideas y todo esto, y nos gusta la compañía y la conversación. Pablo dice que el Señor nos dé el discernimiento para poder darnos cuenta cuando hay una mala conversación, malos temas, malos propósitos, malas intenciones. Y dice él, eso corrompe las buenas costumbres. Lamentablemente, una manzana podrida pudre todo el canasto. Así es, y no al contrario. Una manzana buena, ¿sí? Digamos que sana o reverdece todo el canasto que está podrido. No, nadie dice, tengo un canasto de manzanas podridas o de naranjas podridas, voy a meterle una naranja buena para que todas las demás se mejoren y se restauren. No, eso no existe. En nuestra naturaleza es todo lo contrario. Si tú tienes una canasta de manzanas o de naranjas en muy buen estado y pones allí una naranja podrida, ay, mis hermanos, un café por eso. Un café por eso. Pablo nos advierte, pero en los Salmos, el famoso Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios. Exactamente es el significado de la cuarta línea del versículo 1 del Salmo número 1. Bienaventurado aquel que no hace causa común con los que se burlan de Dios. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Entonces, las palabras de los sabios nos están motivando a buscar muy bien cuáles son nuestras compañías. El iracundo, el irascible, no es buena compañía. Dice, no sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. Yo les decía el refrán que recordaba a mi papá. Mi papá decía, el que anda entre burros al año rebuzna. Sí, porque es que la corrupción es la que se pega, lamentablemente. La corrupción es lo que se pega. Por eso Pablo dice también, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el pecado y la corrupción es lo que más rápido se propaga, es lo que más rápido se pega. Y la palabra de esta segunda palabra de los sabios nos está diciendo, no te unas al iracundo, no te acompañes del que es irascible. Lamentablemente vas a aprender sus costumbres y vas a poner trampa a tu vida. También Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 20. Entonces, considerando esto, mis amados, tenemos en la segunda palabra de los sabios una exhortación a dejar la ira del lado, la irascibilidad del lado también, y buscar la bendición del Señor. Y tener muy en cuenta que el yugo desigual, hablando de la parte espiritual, muy probablemente nos va a contaminar y no nosotros hacerle bien al otro. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Palabra número 3 de los sabios. Versículo 26.
No seas de aquellos que se comprometen, de los que salen fiadores de deudas ajenas, si luego no tienes con qué pagar. ¿Por qué habrán de quitar tu cama de debajo de ti? De aquí, de este versículo, de esta palabra de los sabios, es donde yo tengo la propuesta. Si tú quieres salir fiador de alguien, es porque quieres pagar y puedes pagar. Estás dispuesto a pagar la deuda por él. Si no quieres hacerlo y si no tienes cómo hacerlo, sencillo, di que no. El problema es que hay algunos hermanos que no saben decir que no, que les cuesta decir que no. Y entonces le dice, mira, necesito que me sirvas de fiador por esto y por esto y por esto. Ah, bueno, pero no quieren pagar esa deuda y tampoco tienen cómo hacerlo, pero no saben decir que no. Muy sabio, mis amados, para nosotros aprender a decir que no. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude. Bueno, ya este tema de la fianza ya lo habíamos tratado. Palabra número 4 de los sabios. Importantísimo, importantísimo. Dice, no remuevas, versículo 28, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Vayan conmigo, mis amados, al capítulo 23, versículos 10 y 11. Volteemos la página, en mi caso. Capítulo 23, versículos 10 y 11 de Proverbios. Dice, no remuevas el lindero antiguo. Es la palabra número 10, palabra de los sabios número 10 aquí en mi Biblia. Dice, no remuevas el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. ¿Se acuerdan? Viudas, huérfanos, extranjeros, pobres. Bueno, porque su defensor es el fuerte, calificativo referido a nuestro Padre Celestial. Él abogará por la causa de ellos contra ti. Él abogará por la causa de ellos contra ti. Aquí estamos hablando de propiedades, de tierras, de correr los linderos para robar tierras. Oh, costumbre antiquísima, mis amados. Sí, no remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. Ese es el terreno que nos tocó. A menos que con toda la buena intención se hable con el vecino, se hable con los que están aquí al lado y se les diga, mira, les propongo este negocio, yo quiero comprarles el terreno, esto era lo que tenían nuestros padres, esto fue lo que él nos dejó, ahora queremos. Perfecto, no hay problema. Pero aprovecharse de los huérfanos, de las viudas, corriendo los linderos, hay quienes lo hacen. Y esto es algo supremamente despreciable por el Señor. Aprovecharse de. Mis amados, en cuanto a los pobres, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros, el hacerles bien a cada uno de ellos trae bendición del Señor. Queda en sus manos, queda en sus manos. Palabra número 5. ¿Has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de la gente de baja condición. Y me gusta esto. Oh, si lo hemos visto. Orfebres, herreros, curtidores, gente talentosa que trabaja de manera artesanal en muchos artes, en muchos oficios, pero que son supremamente detallistas, dedicados y responsables por su trabajo y trabajan de una manera hermosa. Sí, aman lo que hacen, lo hacen muy bien y cada vez buscan mejorarlo. Delante de los reyes estarán. ¿Qué puedo decirte, mi amado hermano, mi amada hermana? Que el Señor te dé la sabiduría para que lo que tú hagas, lo hagas de la mejor manera, con el mejor corazón, con la mejor actitud.
que el Señor fructifique el trabajo de tus manos, que te dé sabiduría y diligencia para que lo que hagas, lo hagas bien. Y no solamente delante de los reyes estés, sino que tu trabajo dé fruto, dé sustento, traiga paz y gozo a tu corazón, porque también esto es un regalo del Señor. Lo contrario es lamentable. Tener que trabajar de manera obligada y tener que hacer porque tenemos que hacerlo, lamentable. Pero que el Señor te dé sabiduría para que ese trabajo que tú haces, lo que sea, siempre sea de buen corazón, con buena actitud, bajo la bendición del Señor, y que el Señor bendiga tu vida y bendiga tu familia con lo que tú haces. Sea agradecido, dale la gloria al Señor por el trabajo que tienes, por todo lo que tú haces. Y como dijo Pablo, lo que hagamos, hagámoslo para el Señor, como para Él, y no para con los hombres. Padre nuestro, gracias por lo que nos has regalado hoy. Palabras de los sabios, palabras de sabiduría de lo alto, Señor, que están de acuerdo con tu voluntad en nuestros corazones. Gracias por esto, Padre. A cada uno de los que estamos hoy conectados, Señor, derrama de tu sabiduría para con nosotros, entendiendo que el principio de la sabiduría es el temor a ti. Que nuestro Señor Jesucristo derrame sobre nosotros de su Espíritu, que nos llene de su Espíritu, y todo cuanto digamos, hagamos, pensemos, sea para tu gloria y tu honra, y bajo tu bendición. Padre, gracias. Encomendamos una vez más este día en tus manos, el resto de la semana en tus manos, y que tu bendición nos acompañe y tu Santo Espíritu nos guíe. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, que la gloria sea para el Señor. Esto es algo maravilloso, en verdad me lo gozo, el saber este itinerario, esta aventura de la sabiduría de lo alto y de meternos en estas palabras de los sabios. Sabiduría que no es antigua, es eterna, porque así como sirvió en aquellos momentos de parte del Señor, hoy sirve para nosotros. Mis amados, que tengan muy buen día, que el Señor los bendiga y los guarde, y nos veremos mañana en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.